Bien, perfecto. Bueno, es muy importante remarcar que tenemos solo 5 minutos por comisión, perdón, por presentación. A los 5 minutos se va a cortar el audio, ¿sí? Así que por favor respetemos los tiempos, así todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Vamos a empezar con Sandra da Silva. Sandra, puedes activar tu micrófono y comenzar. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenos días desde Paraguay. Acá hace un poquito de frío, así que estoy con colchita entre las piernas, por más que se me vea como engasgota. Comento un poquito sobre Con olor a mandarina. Con olor a mandarina, yo soy de formación de diseño gráfico, licenciada de Bellas Artes aquí de Paraguay, con formación de la Universidad del Pacífico en Paraguay en la parte de educación superior. Tuve varias influencias gráfico-plástico, tanto por todo lo que aprendí en Bellas Artes, que fui desarrollando en la UP, que en Paraguay es una de las universidades que más influencia tiene en el área audiovisual. Mis áreas son proyectuales. Con olor a mandarina comenzó como un proyecto multidisciplinario en donde se basó básicamente en justicia sin resolver. En este caso fue basado en historia real. Felicita Estigarribia, un caso muy fuerte en Paraguay. Y empezamos a mezclar la metodología de diseño con la metodología del audiovisual con la parte de investigación científica. Tuvimos la oportunidad de articular estas dos grandes profesiones con sus dificultades, porque los tiempos y la forma de desenvolverse, incluso la forma de hablar profesionalmente, es totalmente diferente. Entonces sí costó mucho, y cuando alguien de diseño va a una profesión totalmente diferente, se crean determinados conflictos. En esta oportunidad, este proyecto nació en el 2017. En el 2017 todos podemos escribir, pero la literatura cinematográfica tiene cierto rigor, entonces contratamos a una guionista cinematográfica, se registró el guión, se siguió con las investigaciones con relación a abuso infantil que trata este proyecto. Luego de allí empezamos a ver la financiación, porque toda idea muy bonita, todo proyecto muy bonito, necesita la parte financiera también. Entonces tuvimos que empezar a ver cuáles eran nuestras fuentes de financiación, y allí nos encontramos con los fondos de cultura y añadimos a esta investigación cuáles son los requerimientos y los procesos para adjudicarnos o para participar de las convocatorias de fondos de cultura. Gratamente fuimos adjudicados y se pudo desarrollar este proyecto. Se hizo un audiovisual, tuvo todo su proceso. Una parte importante en la carrera de diseño es que este trabajo, como es multidisciplinario, tenemos también la parte que lo fueron articulando transversalmente. Si teníamos un guión literario, ok, ahora necesitamos el guión técnico. En esa oportunidad, Bellas Artes, también tengo la posibilidad de ser tutora de tesis, entonces nace la posibilidad de trabajar con estudiantes de último año preparando la producción de Con olor a mandarina. Entonces tuvo muchas aristas, muchos apoyos, y está sustentado que tuvimos la grata oportunidad de desarrollar, y hoy no solamente queda la investigación, un producto final audiovisual, sino que eso es un proyecto tripartita. Está la parte del cortometraje, está la parte del cuento, que el cuento busca valores que puedan ayudar a chicos que están en situación de vulnerabilidad, y aparte también estamos creando toda la banda sonora de lo que fue Con olor a mandarina. Es auténtica, es original. Entonces vimos la oportunidad de hacer cortometraje, cuento infantil ilustrado con materiales didácticos, más lo que se va a empezar a desarrollar este 2020, mandarina musical, que mandarina musical va a tener también la banda sonora de Con olor a mandarina, va a tener músicas infantiles que refuercen el cuento, y
y a la vez va a tener en 4 idiomas el audiolibro. Vamos a hacer en guaraní, en inglés, en portugués y me falta un idioma, español. Básicamente sería eso, así que estoy abierta a las preguntas. Yo sé que son como muchos datos en corto tiempo. Todo esto está en redes sociales, en plataformas digitales, así que abiertas a las consultas. No, muchas gracias, Sandra. Perfecto, llegaste justito con el tiempo, así que te agradezco por eso. Bueno, ya puedes apagar tu cámara y micrófono. Y les recordamos que las preguntas las pueden hacer en el chat, que está al costadito, sobre el margen derecho. Y al finalizar vamos a activar todas las preguntas, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño debate. El siguiente participante es Leonardo Caldi. Le pido por favor que levante su mano. Tienen el simbolito de levantar la mano. Leonardo, porque no te encuentro en la lista. No sé si estarás con otro nombre. No. Bueno, entonces vamos a pasar a la presentación de Esteban Manzano. Esteban, ¿estás por ahí? Puedes activar tu cámara y micrófono. Ahí estamos. Bien, bien. Ok, bueno, buenos días con todos. Bueno, les saludo acá desde Quito, Ecuador. Antes de presentar mi modelo instruccional de e-learning, pues permítanme agradecer por la participación, por la oportunidad de poder contribuir un plan piloto que inició hace unos 3 años, 3, 4 años, y bueno, con una gran aceptación. Y hoy día, por la situación que todos pasamos, sigue siendo, creo que ya no un modelo piloto, sino un modelo instruccional para comunidades de arquitectura y diseño alternativo. La constante innovación que genera el Internet ha dado paso a la creación de nuevas prácticas sociales y nuevas formas de habitar que cada vez son más flexibles, lo que podríamos llamar la creación de un nuevo hábitat, el virtual, que es un fenómeno que cada día adquiere más espacio y dependencia en nuestras vidas. El modelo instruccional virtual se fundamenta en la teoría del hábitat y el circuito de ocupación y producción del espacio, que divide el producto no tangible, el anteproyecto, del producto tangible proyecto. En el centro está el ser humano con sus prácticas sociales, el sistema de hablar y el sistema de habitar. Este producto no tangible ingresa como una idea virtual al campo del anteproyecto, pasando por una primera etapa de programación, donde se planifica y se ejecuta la idea, para llegar a la segunda etapa, que es un modelo o prototipo. En este momento ingresa al campo del proyecto. Es donde aparece una tercera etapa, que será de valoración. Se analiza el uso y se sacarán conclusiones para hacer ajustes, y el producto estará listo para pasar a la etapa número 4, que es la evaluación, y salir como un producto, al mundo real. Por lo tanto, el modelo e-learning en comunidades de aprendizaje de arquitectura y diseño también está dividido por un eje que lo define y lo constituye. Es decir, que separa las reglas generales, producto no tangible, y los métodos generales, producto no tangible. En el lado de las reglas se encuentran los profesores, quienes planifican y elaboran el anteproyecto a desarrollar. Este es el ingreso de la idea virtual. Y en el lado de los métodos se encuentran los estudiantes, quienes podrán en marcha la ejecución del proyecto empleando diversos métodos para determinar conclusiones. Esta es la salida del producto virtual. En el centro del circuito se encuentran interactuando profesores y alumnos, sin roles definidos, prácticas sociales virtuales, utilizando la diversidad de recursos virtuales y avances tecnológicos que hoy día nos ofrece el Internet. Es importante recalcar que este modelo instruccional se fundamenta en la educación centrada en el estudiante. ¿Okay? Aquel individuo activo, motivado, que es capaz de autoevaluarse y evaluar. Entonces, al ingresar la idea virtual al circuito, pasa por un estado de anteproyecto y elaboración, que es la etapa número 1. En este espacio están los profesores, quienes elaboran las reglas y planifican los cursos. Una vez terminado esta etapa, el modelo o el proyecto, digamos, se encuentra en una zona de transición, que es la etapa número 2. Es un anteproyecto, casi listo, que deberá evaluarse en un campo práctico. Pasa del lado de las reglas al lado de los métodos. Se ha trasladado a un estado de proyecto en ejecución, es la etapa número 3. En este espacio están los estudiantes, quienes desarrollarán diferentes metodologías para solucionar el problema y generar conclusiones. La interacción entre alumnos y profesores se da en el centro del circuito.
lugar donde se comparten avances, estrategias y soluciones. Una vez terminada esta etapa, el modelo estará casi listo. Este pasará a la última etapa, la número 4, para ser evaluado por los profesores que harán los respectivos ajustes al modelo antes de que salga al circuito del hábitat virtual como un producto real virtual. La enseñanza de la arquitectura durante casi toda su historia se ha basado en la transmisión del conocimiento de maestros y alumnos. La formación de la arquitectura es la escuela de la vida, es decir, tanto docentes como alumnos desarrollan su actividad en los talleres de arquitectura en la búsqueda de obtener la mejor solución a un problema. Por lo tanto, este modelo instruccional virtual se ajusta a esta formación. Es una alternativa de aprendizaje que se adapta a las nuevas generaciones que son prácticamente nativos tecnológicos. El lugar de aprendizaje ya no es solo el aula física de una institución. Gracias al Internet y sus herramientas, se ha logrado que el aprendizaje sea más dinámico, investigativo, colaborativo, actualizado y sobre todo en cualquier lugar del planeta. El poder trasladarse de un lugar a otro sin necesidad de moverte de tu espacio es una ventaja que no solo significa un recorte de gastos y tiempo, sino un enriquecimiento de conocimientos sin límite que genera un mejor desarrollo profesional. Los entornos digitales son el presente, la educación ha evolucionado en el tiempo y la interacción a las nuevas formas de habitar son un elemento importante a considerar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Perfecto, quedaste justito con el tiempo, te agradezco por eso. Bueno, vamos a seguir con la siguiente presentación. Voy a llamar a Jorge Mario Rincón Gutiérrez. Jorge, si estás por ahí, por favor, levanta tu mano. No te puedo encontrar dentro de los participantes. Jorge. No, perfecto. Bueno, Cristina Amalia López y Paolo Bergomi, por favor levanten la manito con el simbolito que tienen abajo. Volvemos a llamar Cristina Amalia López y Paolo Bergomi. ¿No? Bueno. Luciana Gabriela Terreni, con evaluación del diseño de software. Luciana Gabriela Terreni, si estás por ahí, por favor, levanta la mano, así te puedo poner como presentadora. ¿No? Bueno, vamos a seguir con Fernando, la evaluación en el taller de diseño mediante las rúbricas, Fernando Rossellini. Ya habíamos probado micrófono, así que Fernando, si estás por ahí, podés activar tu micrófono y tu cámara. Perdón que interrumpa, Agustina, todos, solo para recordar que al lado de micrófono, cámara, tienen el botón o el signito para levantar la mano, por si alguien no lo está encontrando. Bien. Bien. Fernando. ¿Comienzo? Sí, claro, ya puedes empezar, Fernando. Para ordenarme voy a leer porque son 5 minutos solamente, así que disculpas. Bueno, yo soy Fernando Rossellini, soy diseñador industrial y doy clases en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Y la ponencia es la evaluación en el taller de diseño mediante rúbricas. Bueno, la evaluación es tema central y recurrente en el campo educativo, considerando que la evaluación no solo informa respecto a los aprendizajes de los alumnos, sino de también se constituye el recurso indispensable para el perfeccionamiento de los procesos de enseñanza, como herramienta identificar los aspectos positivos y negativos de su proyecto educativo. La evaluación de los aprendizajes responsable debe apuntar a comprender el objeto de valoración, no a juzgarlo, debe abarcar los saberes previos, el proceso de aprendizaje y el resultado de este aprendizaje. Este resultado de aprendizaje es lo que se conoce como evaluación sumativa. Con respecto a ellas, estas son las que dan un resultado del aprendizaje y una calificación que deben acreditar lo actuado al final de un proceso formativo. Las evaluaciones sumativas en diseño, que es una parte de interés de esta ponencia, es la dinámica de las evaluaciones en las asignaturas troncales o las de diseño, es de entrega de trabajos prácticos. Ese es el nombre y la asignación
Esta, como su nombre lo indica, consiste en elaborar una serie de materiales gráficos, paneles, maquetas, prototipos, que se dejan en aulas y son corregidas por el cuerpo de profesores. Esta corrección, por lo general, en la práctica no incluye una exposición de lo elaborado. Estoy hablando en términos generales y no particulares. Un posible cambio de concepción puede ser de pasar de entrega de trabajos prácticos por evaluación del estado de avance de los proyectos. Esto implica varias cosas. En primer término, evaluación es un término más amplio y superado de entrega. Por otra parte, estado de avance implica una evaluación de lo realizado hasta el momento y hace referencia a un proceso que no se detiene en esta u otra calificación. Evaluación de contenidos. Así como existen contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, se debería poder evaluarlos, pero en el imaginario de los estudiantes y docentes, los contenidos procedimentales se entienden como pertinentes o los únicos o casi excluyentes de pertinentes. En cambio, los conceptuales como un marco abstracto que se verifica en la práctica y que no se verifica en la práctica. ¿Sí? Es como un elemento más abstracto y más difícil de visualizar. Y los contenidos actitudinales como muy alejados y casi como fantasías o meros discursos, por ende no pertinentes a la formación. Formar en este último aspecto tiene que ver en formar en relación a valores, participación, autocrítica, cooperación y solidaridad, lo cual demuestra cuán complejos son esos contenidos. Yendo al centro de la ponencia, que es el tema de la utilización de los instrumentos de evaluación como las rúbricas, en las evaluaciones dentro de las carreras proyectuales, las correcciones se hacen en base a criterios de evaluación implícitos. Se toma como lógico o como de sentido común varias cuestiones que van a ser evaluadas, considerando que el alumno las conoce y las acepta porque tienen aparentemente las características antes indicadas. Por esta razón, es importante instrumentar herramientas de evaluación en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la carrera de diseño, y en este sentido, como dice Díaz Barriga, que como define las rúbricas, que son guías precisas que valoran los aprendizajes y productizados. Son tablas que desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes en un aspecto determinado, con criterios específicos sobre el rendimiento. Es decir, indican por un lado los objetivos que van logrando los estudiantes y cuáles son las expectativas de los docentes, dejando en claro la importancia de los contenidos y los objetivos de los trabajos académicos establecidos. Es decir, que se supera la calificación y esta no es la única componente de la evaluación, puesto que las rúbricas deben estar alineadas con los objetivos que se persiguen, adecuadas al nivel de desarrollo de los estudiantes y en términos claros establecer niveles de desempeño. A modo de conclusión, en esta búsqueda es importante pensar y desarrollar herramientas de evaluación muy adecuadas a las dinámicas de la disciplina, como las rúbricas que indican el logro de los objetivos curriculares y las expectativas de los docentes. Las evaluaciones en la carrera de diseño industrial deben hacer una revisión profunda desde su nombre, para primero adquirir un sentido de proceso continuo sobre la comprensión de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de la disciplina. Existe la necesidad de contar con nuevos métodos, instrumentos y procesos de evaluación por las grandes transformaciones en las concepciones, sobre todo pedagógicas y didácticas. La pertinencia y profundidad del aprendizaje para comprender y actuar en una multidimensional, incierta y cambiante, se apoya en los sistemas educativos que dotan de sentido a todas las acciones realizadas por los docentes y estudiantes. Y es allí donde la rúbrica es un instrumento que no plantea una falsa dualidad bueno o malo y que dota de profundidad a lo evaluado, al plantear una serie de estadios que tienen diferentes calificaciones, desde un rendimiento bajo a uno alto, de acuerdo al objetivo que se haya cumplido o alcanzado, otorgándole pertinencia al proceso. La rúbrica es un instrumento multidimensional, pues no se agota en una sola variable y permite ver la complejidad de lo evaluado en el proceso. Se manifiesta por no plantear un solo desempeño, sino que plantean niveles que se van alcanzando, y más allá de una nota se explicitan criterios, explica el porqué de las calificaciones. Por último, las rúbricas al alcanzar tanto los criterios como los niveles por último, las rúbricas al aclarar tanto los criterios como los niveles a alcanzar en base a las metas de comprensión, posibilitan la participación de otras personas más allá del docente, logrando el objetivo máximo de la evaluación, que es generar información para poder corregir desajustes
en lo que se viene realizando. Muchas gracias. Espero haber sido claro. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Vamos a seguir con los siguientes, que es una presentación de a 2 personas. Es Pedro y Diemel. ¿Están por ahí? Ya pueden activar sus micrófonos. Perfecto, Pedro, Diemel. Sí, buenos días. Si querés poner tu cámara, Pedro, así te vemos. Ahí está, perfecto. Recuerden que entre los dos tienen 5 minutos para exponer, ¿sí? Ok. Sí, prácticamente, pues igual por los 5 minutos vamos a realizar una lectura, vamos a permitir llevar a cabo una lectura Los del escuchamos. documento. ¿Me escuchan? Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Te escuchamos bien? Sí, ok. Comentaba que me voy a permitir llevar a cabo una lectura por la premura del tiempo. Y bueno, buenos días a todos. En esta ponencia, el diseñador industrial Diemel Hernández y un servidor presentamos una estrategia de investigación y aprendizaje. La presentación está dividida en 2 partes para tratar de explicar mejor cómo fue el proceso. La primera parte consistió desde la perspectiva del proceso de diseño concurrente y recursivo en el desarrollo de una estructura temporal emergente que sirvió de refugio a una familia de damnificados del sismo de septiembre del 2017. El proceso de diseño y producción, desde la generación de la idea, la selección de materiales, análisis y desarrollo, pruebas de comportamiento, hasta la producción y armado del prototipo, se llevó a cabo por el equipo interdisciplinario del Laboratorio Virtual de Simulación Infográfica Materialización para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. El laboratorio está integrado por un diseñador de la comunicación gráfica, un diseñador industrial, aquí presente, 2 arquitectos y un servidor ingeniero civil, quienes desde nuestras respectivas especialidades interactuamos encontrando puntos en común desde el cual aportamos ideas, criterios y estrategias, las cuales se organizan dando coherencia a cada uno de los factores que intervienen en el proceso de diseño, en este caso en particular, en el desarrollo de la estructura reticular. Para la segunda parte, la cual está conectada a la primera, íntimamente conectada, las funciones sustantivas y el vínculo entre estas que caracterizan a la Universidad Autónoma Metropolitana, en específico a la Unidad Xochimilco, jugaron un papel importante. En este caso, la investigación fungió como una actividad rectora del proceso de diseño concurrente y recursivo. La docencia, basada en el modelo educativo conocido como sistema modular, fue la actividad receptora, transmisora y promotora de las ideas, estrategias y criterios establecidos por el grupo de profesores investigadores, generando un espacio de debate entre los estudiantes y profesores involucrados. El servicio comunitario, función primordial que proyecta los trabajos de investigación y docencia hacia una realidad social atendiendo a problemas en concreto. En este caso, la estructura reticular brindó refugio temporal a la familia que quedó sin vivienda en el sismo de septiembre de 2017. Y por último, la difusión y preservación de la cultura que permite dar a conocer los resultados y productos generados de los proyectos de investigación y docencia. En este sentido, con el objetivo de que los estudiantes desarrollen y adquieran las destrezas prácticas que les permitan experimentar, comprobar resultados y establecer nuevos criterios de fortalecimiento, nuevos criterios, fortaleciendo los conceptos teóricos adquiridos en el aula de taller de diseño, se invitaron a un grupo de estudiantes de tronco básico de la licenciatura de arquitectura y un grupo de estudiantes de la licenciatura de diseño industrial a participar en el proyecto. Los estudiantes de la licenciatura de arquitectura, coordinados por los 2 arquitectos y un servidor, se involucraron en el análisis de los factores condicionantes y determinantes del objeto de diseño, participando también en el estudio de análogos de estructuras temporales basados en los domos geodésicos, lo que permitió plasmar las primeras ideas conceptuales y formales, generando los primeros modelos tridimensionales digitales y modelos físicos que devinieron en el modelo final. No sin antes llevar a cabo las respectivas simulaciones infográficas del comportamiento físico de la estructura, tales como las estructurales o ambientales.
Los modelos físicos permitieron evaluar los resultados obtenidos entre los modelos y simulaciones digitales, permitiendo ir corrigiendo errores de diseño original hasta llegar al prototipo definitivo. Los estudiantes de diseño industrial, haciendo uso de sus talleres y dirigidos por el profesor Diermen Hernández, coadyuvaron en el proceso de producción y materialización de la estructura reticular, que consistió en los siguientes pasos: cortado de los tubulares galvanizados de 1,5 pulgadas de diámetro y en el aplastado de los extremos de cada uno de los tubos cortados, el barrenado de las puntas de los tubos, el retiro de las rebabas o sobrantes de material de las puntas y doblado de estas, así como la categorización y embalaje de los elementos que conformaban la estructura. Al final, todos los involucrados, tanto los profesores como los estudiantes de ambas licenciaturas, llevaron a cabo el armado final de la estructura en el lugar de la donación. A modo de conclusión de la experiencia vivida, en términos generales, fue satisfactoria. La forma de integrar de manera concurrente y recursiva los procesos y contenidos de diseño, así como los actores involucrados, da pie a generar estrategias de trabajo tanto en los proyectos de investigación como en el vínculo de estos con el proceso de enseñanza-aprendizaje, las cuales, a su vez, necesitan ser soportados por recursos didácticos que permitan reforzar el conocimiento teórico adquirido a través de la praxis. En este sentido, combinar los modelos y simulaciones digitales con los prototipos físicos permiten tanto a los profesores investigadores como estudiantes explorar diversas posibilidades de solución al diseño de un objeto en sus diferentes etapas del proceso de diseño. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro. Ya llegamos a los 5 minutos de la exposición. Ya puedes apagar tu cámara y tu micrófono. Recordamos, por favor, que no está permitido el uso de presentaciones, ¿sí? Vamos a seguir con la próxima disertante, que es Jimena García. Jimena, puedes activar tu cámara y tu micrófono. Hola, a ver si se me ve ahí. Sí, perfecto, Jimena. Bueno, puedo empezar. Bueno, buenos días a todos, un honor estar compartiendo otro año con ustedes. Voy a tratar también de resumir, bueno, mi tema es la virtualidad y la enseñanza de diseño en la época de pandemia. Represento la Universidad del Pacífico del Paraguay. Y bueno, voy a contar brevemente, muy rápido, algunos aspectos que creo que son importantes para entender lo que después decidimos hacer como carrera. Bueno, en Paraguay la llamada cuarentena, que en realidad se llama aislamiento preventivo general, se dictó el 10 de marzo a las 18 horas, obviamente por parte del gobierno, 3 días después de informarse el primer caso de coronavirus. Esto que en realidad iba a regir por 15 días, que incluía suspensión de clases, suspensión de restricción de toda actividad que implique aglomeración de personas, restricción de horarios nocturnos, de circulación, etcétera. Bueno, finalmente sigue en cierta manera hasta ahora aplicándose, si bien desde el 4 de mayo rige lo que llamamos la cuarentena inteligente. Y esto es importante porque actualmente nos encontramos en la fase 4, que es la última. Esta cuarentena inteligente busca ir desescalando las restricciones para poder, bueno, digamos, reactivar el sector económico que fue muy golpeado. Actualmente Asunción, Capital, Alto Paraná y Central estamos todavía en fase 3, donde tenemos la mayoría de los casos y todavía seguimos con restricciones. En cuanto al contexto nacional o al marco de la educación y tecnología, hay que decir que en Paraguay, según datos del MITIC, que es el Ministerio que regula la parte de tecnología, nos informa que el 90% de la población en Paraguay accede a Internet vía celular o smartphone. Solo 3 de cada 10 personas acceden a Internet desde su casa. El resto lo hace mayormente desde sus lugares de trabajo y o lugares públicos. Esto es muy importante y fue muy importante para tomar decisiones a la hora de cómo seguir el área de educación. Bueno, desde las instituciones como el CONES, que es el organismo que regula la educación superior en Paraguay, a finales de marzo se saca una primer resolución que permite aplicar herramientas digitales para suplir, bueno,
la necesidad de continuar con las clases. Después hay una serie de reglamentos que se pueden encontrar en las web, etcétera. Pero bueno, yendo a lo que nos importa realmente, abreviando, ¿qué es lo que nos interesó de la Universidad del Pacífico? Bueno, literalmente de la noche a la mañana yo estaba en mi oficina, he vuelto después de 3 meses a mi oficina, les cuento, 4. Necesitamos hacer un plan de urgencia y si bien lo académico podíamos migrarlo de forma relativamente fácil a una plataforma digital, lo que más nos preocupó fue generar rápidamente lo que era la contención y las dudas y los problemas de nuestros alumnos, estudiantes, docentes y comunidad educativa. Para eso se generaron múltiples herramientas de dirección multidireccional, eso está todo también en nuestras redes, y se generaron desde la coordinación grupos de WhatsApp, básicamente eso fue en horas, en minutos, donde incluimos absolutamente por sección, semestre, todo grupo, a cada uno de los alumnos, docentes, coordinador, la coordinación, para tener una comunicación directa. Esto fue una cosa agotador, al principio era impresionante, eran más de 20 horas al día trabajando, pero nos dio la opción de tener el 100% de comunicación directa con nuestros alumnos. Actualmente tenemos cierto permiso de trabajar con formas, digamos, prácticas, eso es un reglamento que se está trabajando para el siguiente semestre, de todas maneras va a ser muy limitado, aún se va a trabajar en su mayoría de forma virtual, y finalmente, bueno, hemos podido catalogar que si bien hemos tenido alumnos de baja, por supuesto no se puede negar porque como decía, la parte económica es la más fuerte, justamente haciendo brevemente números, el 90% de los chicos que han decidido darse de baja es por causas económicas o personales, es decir, lo académico es menos del 9%, cosa que para nosotros es un orgullo porque creemos que logramos vencer y logramos transitar con éxito esta dificultad que fue virtualizar la enseñanza. Así que, luego en la parte de preguntas les puedo ampliar más las estrategias, pero estamos orgullosos de haber podido seguir en el camino planteado y bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jimena, muy interesante. Ya puedes apagar tu cámara y micrófono. Perfecto. Y vamos a seguir con Alejandro Lanuque, con los desafíos de la competencia y la ansiedad en la educación superior. Alejandro, puedes activar tu cámara. Perfecto, ahí te vemos. Bien, ya puedes empezar, Hola. Alejandro. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Agradecer a la Universidad de Palermo que todos los años comparto este espacio con ustedes y saludar a todos mis compañeros y compañeras de Latinoamérica, que es un honor participar con ellos. Bueno, como habrán leído en el resumen de mi presentación, yo, me especializo en docencia universitaria, pero dentro de la rama de la docencia universitaria, estudio en profundidad el concepto de estrés y ansiedad de los adolescentes frente a momentos de presión o momentos de evaluación. Gracias a todos los que me han mandado en estos días mensajes a mis redes, yo he escrito un libro que se llama Estrés Universitario, que acá se los muestro, no sé si lo estoy acercando bien a la cámara, pero bueno, este es un libro que yo escribí sobre las situaciones que nosotros como docentes y como directivos de carreras en cualquier tipo de universidad vemos aparejadas situaciones como un poco controversiales. Quiero felicitar al compañero de Córdoba que recién habló sobre el tema de rúbricas. Yo hace 15 años que hago e-learning, con lo cual esas rúbricas nos han dado un montón de facilidades y posibilidades, pero como tengo solamente, ya me deben quedar 4 minutos, quiero en realidad hacer preguntas para luego debatir con todos ustedes, que son todos profesionales de la educación y de la psicología, y preguntarles si notan que hay algo que está generando como un gran desfasaje o un gran síntoma de ansiedad en estos alumnos cuando tienen que evaluar.
Ahora, como dijo recién la compañera recién, que me encantó porque le dio como un shock de vivacidad al tema del coronavirus y cómo todos nos hemos tenido que adaptar, porque no todos hacemos virtual, y con lo cual de repente el 20 de marzo nos encontramos que dimos una semana de clase y había que pasar a remoto todo lo que veníamos planificando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo remoto que virtual. Entonces, ¿cómo evalúo de forma remota cuando en lo virtual sí está todo parametrizado? Pero hay un foco de análisis que es mi presentación y mi especialidad, y que ahí sumo a lo que dijo el compañero de Córdoba, que es la parte técnica está correcta, las plataformas están correctas, pero ¿cómo medimos el resultado de, por ejemplo, una evaluación parcial y final de nuestros estudiantes en relación a el estado de ánimo? Es decir, yo puedo estudiar muchísimo, pero si no tengo un marco de contención y los niveles de ansiedad en el momento de la evaluación son enormes, más allá de que yo haya estudiado un montón, hay como un gran problema. Y una de las situaciones que yo estudio a lo largo del tiempo, y que por eso escribí mi libro y me doctoré en psicología social, porque es un tema que a mí me fascina, es que muchas veces en los momentos de evaluación, un gran elemento que genera una productividad menor es la competencia que los alumnos, los estudiantes tienen entre ellos mismos. No las autoexigencias, sino la competencia feroz por ser mejor que el otro, por sacarme más que el otro, y como yo hablo en mi investigación, el concepto de rankear. La pregunta es para todos nuestros compañeros acá, docentes. ¿Ustedes notan que esto existe, que hay competencia entre ellos, que hay una gran ansiedad, más allá de que yo estudio si es por género, si es por edad, si es mañana, tarde o noche, según el turno, si es por año de cursada? Estudiantes de primero son mucho más competitivos que estudiantes de cuarto año, que ya vienen más experimentados. Entonces, ¿qué pasa con la ansiedad en el rendimiento, el estrés, la competencia, el concepto de rankear? Los alumnos están acostumbrados a rankearse y a posicionarse en ese ranking, y en función de eso compararse. Entonces, una de las cosas que yo aporto en mi libro, y lo vengo estudiando, es el concepto del aprendizaje colaborativo, que pasa de esto de la cooperación y cómo tratar de disminuir la competencia que existe en el momento de presión, en el momento de evaluación en los estudiantes, que vienen influenciados por su familia, por la sociedad que es competitiva, por su propia personalidad, por la universidad, por el conseguir un empleo rápidamente y mejor que el del otro, con lo cual la arista de la psicología social, de la psicología profunda dentro de la evaluación de lo pedagógico es muy importante a tener en cuenta. No solamente la herramienta tecnológica que estamos ahora o durante el COVID estamos adaptándonos, sino que tenemos que meterle una impronta desde nuestra responsabilidad pedagógica como docentes, para que el alumno pueda disminuir su situación de estrés, para poder rendir más y realmente aprender. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio, y voy a quedarme hasta el final porque me gustaría debatir con varios, pues me encantaron las presentaciones que hicieron. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alejandro, muy interesante. Ya podés apagar tu micrófono y tu cámara. Gracias. Vamos a seguir con Daniela Caro, con evaluación en el aprendizaje proyectual. Daniela, si estás por ahí, puedes activar tu cámara y tu micrófono. Muy bien, Daniela, Aquí ¿qué estoy tal? ahora, sí. Hola. Perfecto, te vemos y te escuchamos bien, ¿sí? Así que recordá que tenés solo 5 minutos y ya podés empezar. Muy bien. Discúlpame. Bueno, ahí estoy. Hola, buenos días a todos desde Valdivia, la Universidad Austral de Chile, la Escuela de Diseño. Mi tema entonces tiene que ver ahora con la evaluación. Tengo una presentación acá que debo leer. La evaluación en el aprendizaje proyectual.
La evaluación del aprendizaje en el contexto de las innovaciones curriculares de las universidades chilenas ha sido definida operacionalmente en algunos proyectos como un proceso orientado a recoger de forma planificada y sistemática evidencias con respecto al aprendizaje de los estudiantes, para emitir juicios fundados con la finalidad de mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Mencionando 4 aspectos claves que tienen que ver con los criterios de evaluación, recolección de información, generación de estándares y niveles de logro esperado. En ese contexto estamos nacionalmente para todas las disciplinas universitarias. En particular, la pregunta por la evaluación para el aprendizaje proyectual se instala en el marco de un plan de estudios basado en competencia, donde los programas de asignatura determinan la gestión del aprendizaje, mediado por la definición programada y ponderada de unidades de aprendizaje, cuyos resultados han sido gestados en la lectura operacionalizada de competencias disciplinares, genéricas y sellos, amalgamadas como temas y subtemas propios del diseño, y expectativas institucionales inscritas en el perfil de egreso. Me imagino que esto a lo mejor no es novedad para nadie, pero igual quería mencionarlo como marco. Después yo tenía unos esquemas, pero no estaba tan consciente que los podía presentar, así que voy a tratar de explicarlos un poquito. Primero tengo un esquema que es sobre la programación de estas unidades de aprendizaje. Una unidad tiene su título, temas y subtemas, y después tenemos resultados de aprendizaje, estrategias de enseñanza y estrategias de evaluación, que también debe ser bien familiar para todos. Lo que quiero explicitar acá es que los resultados de aprendizaje se componen o están armados a partir de una competencia operacionalizada y relacionada con una unidad de aprendizaje y con los temas de la unidad de aprendizaje. Los temas de aprendizaje los decide cada profesor y las competencias son de proyecto de escuela. Esto es en general para todas las carreras de la universidad, sean proyectuales o no. Nosotros tenemos en particular un cronograma semanal, se desarrolla un cronograma semanal en base a esta planificación, donde definimos para cada unidad actividades presenciales o teóricas y actividades autónomas. Lo relevante, y por qué menciono todo esto, es porque estas actividades deben estar asociadas, hemos ido descubriendo con el tiempo, estas actividades deben estar asociadas a ciertos atributos observables que permiten discernir si el estudiante ha alcanzado el correspondiente logro de aprendizaje o no. Y no solo nos permite a nosotros, sino que a través de rúbricas, portafolios o lo que el profesor determine, también debiese permitir al estudiante identificar cierto logro de aprendizaje. Posteriormente yo mostraba un esquema donde asociaba estos dos términos. Cuando la responsabilidad de las actividades presenciales y las actividades autónomas, la definición de ellas recae sobre el profesor, es extremadamente importante que el profesor en el momento de diseñar estas actividades o estos proyectos de diseño pueda relevar o hacer muy visibles estos atributos y que el estudiante que está ingresando a este proceso de aprendizaje pueda tener cierta noción o cierta claridad de aquellos atributos. Continúo leyendo, particularmente el aprendizaje y el diseño se ha dado en torno al desarrollo de proyectos de diseño y el registro de procesos creativos, proyectos que han ido mutando, adecuándose a las necesidades de comunidades o individuos más o menos explícitas, a criterios más o menos sostenibles, a tecnologías más o menos disponibles, a la idiosincrasia de comunidades o individuos de instituciones, profesores y estudiantes en base a tópicos conocidos o por conocer, todo en deseable sincronía con un perfil de egreso. También ha ido cambiando el modo de formularlos. Hoy estos proyectos son desarrollados en contextos de aprendizaje definidos por actividades teóricas y prácticas y por un trabajo autónomo que debe ser coherente y conducente al logro de un aprendizaje determinado y esperado por el diseñador docente, el equipo encargado de la asignatura y el estudiante. Se definen ejercicios para la configuración, conducentes a la configuración, otros de menor alcance que permiten la práctica de algún proceso específico y con ello hacer visible para el estudiante y el docente dominios que se estiman necesarios para abordar el desarrollo de un proceso más complejo. En este espacio de acción intencional, el diseñador docente busca el valor o mérito del objeto a evaluar y la circunstancia en que éste se sitúa como portador de evidencias útiles para medir dicha evaluación. La acción intencional, en el sentido de la evaluación, posee una pretensión anticipada de juzgar la valía o el mérito del objeto a evaluar. Esto es según Habermas en 1987.
Esta pretensión anticipada la tomo porque es, me parece, la que, compartida con los estudiantes, con los sujetos que aprenden, posibilitaría la construcción de espacios de evaluación compartida. López Pastor 2011, plantea que la evaluación formativa compartida suele mejorar considerablemente la motivación del estudiante en el proceso de aprendizaje, motivación que según Montellano 1999 favorece el desarrollo del desafío creador. Que todos sabemos que sin ese desafío creador y esa motivación intrínseca del estudiante es difícil que podamos llevar algún proceso adelante. El conocimiento y la comprensión por parte del estudiante entonces del programa de estudio, de la planificación de enseñanza-aprendizaje, de las evidencias que se recolectarán y construirá, y que él mismo construirá para exhibir su aprendizaje, parece ser fundamental para la buena disposición al aprendizaje. Cuando el estudiante percibe una coherencia entre lo que explica, la forma y el nivel en que se hace y lo que se demanda, es decir, la manera, la exigencia con que se evalúa, se produce un impacto positivo sobre la manera en que ese estudiante enfrenta el estudio de esa materia en cuestión. Sig, Dick y Docci, 2001. Y terminar, muy rápido, la orientación a los estudiantes entonces, como yo creo que todos sabemos, se da en los talleres de diseño, espacios destinados exclusivamente al aprendizaje en torno al hacer, al relacionar, sintetizar, proyectar, materializar, prototipar, etc. Se constituye como una instancia integradora centrada en el sujeto que aprende y su experiencia cultural, que aprende creando, inmerso en actividades planeadas por diseñadores docentes, frente a las cuales debe actuar integrando su sensibilidad perceptual, su conciencia, racionalidad, sentimientos y voluntad de acción por medio de expresión de activa de sus potencialidades. Montellano, 1999. La expresión activa de sus potencialidades en espacios metacognitivos. Los talleres que quieren centrarse en el estudiante tienen entonces el gran desafío de descentrarse de los proyectos. Esto se inmerso en este contexto online que estamos ahora. Nosotros estamos con el desafío de continuar haciendo talleres y estar vinculados y con los estudiantes en el centro de nuestros desafíos. Terminé con eso. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Daniela, muchas gracias. Ya podés apagar tu cámara y micrófono. Perfecto. Y vamos a pasar a Oscar Velázquez. Oscar, estás por ahí con Tutolab, un espacio para la resignificación de tutorías en diseño. Ya puedes activar tu cámara, Oscar. Espérame que no me lo está permitiendo, ahora sí ya. Te escuchamos bien, pero no te vemos. A ver, ahí está. Perfecto, Oscar. Bueno, ya Vale. puedes iniciar cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Yo trabajo ahorita en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Este trabajo que les voy a comentar rápidamente es un trabajo que adelantamos con Ángela Gaitán y Jorge Trujillo, dos profesores de otras universidades. Y quiero contarles sobre Tutolab, y la primera cosa que quisiera contarles es que una de las cosas que más importan ahora a las universidades en casi todos sus procesos tiene que ver con asuntos del fracaso académico, la permanencia, la deserción y muchas veces con el desarrollo integral de los estudiantes. Y pues para eso ciertas universidades han activado planes o espacios de tutorías y otro tipo de espacios para acompañar a los estudiantes. Sin embargo, en esas tutorías se atiende pues normalmente un asunto de disciplinar o un asunto de conocimiento de la disciplina, y normalmente en esas tutorías se perpetúan ciertas prácticas y hegemonías que se dan habitualmente en el aula. Entonces, y se descuidan cierto tipo de aspectos que tienen que ver con otro tipo de desarrollos de un profesional integral. Entonces, desde el año 2014, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, hemos empezado, en el programa de diseño, hemos empezado a hacer un espacio, a crear un espacio para desarrollar las tutorías tratando de aproximarnos de una manera diferente. Digamos que en un inicio empezamos como con los mismos preceptos que uno habitualmente ve en tutorías, pero empezamos a encontrar unos nuevos espacios para desarrollar ese tipo de trabajos, y empezamos a plantearnos la idea de que era importante tener una transformación del espacio, que deberíamos trabajar sobre un currículo adicional y no sobre un currículo oficial,
que deberíamos promover una cultura del cuidado, como lo mencionan el Noddings, centrarnos en el estudiante, trabajar con el aprendizaje socioemocional y sobre todo ayudar al desarrollo de cierto tipo de competencias que normalmente se dan por hechas en las aulas, pero que no siempre ocurren, como son las competencias ciudadanas. Entonces, a partir de eso, empezamos a tratar de generar un espacio en el que se promoviera un poco la autonomía y que el trabajo y la asistencia fueran de carácter voluntario, lo cual esperábamos que incitara la motivación. Bajo estos preceptos, pues digamos que en Tutolab empezamos a trabajar con 7 ideas, de las cuales voy a mencionar 4, que funcionaron muy bien para el proceso. Después de empezar a implementar estas ideas, con las personas que llamé, empezamos a hacer un estudio alrededor de cómo se percibían esas ideas en los estudiantes, y en los profesores y en los monitores que participan en el espacio de Tutolab. Entonces, la primera tiene que ver con el relacionamiento horizontal, en donde se habla de la emancipación, es decir, vamos a romper las barreras. Se trata de generar espacios donde el espacio mismo permita que las personas se relacionen de una manera no vertical, que las personas, que todo depende del relacionamiento de las personas y de la disposición que esas personas tengan para trabajar, y sobre todo el lenguaje que se puede estar manejando. Entonces, al construir ese tipo de relacionamiento, empiezan a pasar ciertos procesos en los estudiantes que participan. Segundo, el trabajo colaborativo, que habla de, pues, que se fundamentan las competencias ciudadanas, en donde se trabaja mucho sobre la idea de la otredad, se trabaja mucho con los monitores para que haya una escucha activa, un multiperspectivismo, y que todo este tipo de cosas se propague a los estudiantes y empiece a haber una especie de diálogos, de un disenso y un consenso que permite desarrollar un pensamiento crítico mucho más alto. El tercero tiene que ver con las líneas de ayuda y la cultura del cuidado, una cultura de bienestar, el trabajo con los monitores. La idea es hacer un trabajo que yo llamaría contagioso, donde haya una honesta preocupación por el otro, donde cada uno de los estudiantes y asistentes al espacio trate de ayudar a las otras personas, y eso establece un nuevo tipo de comunidad donde hay una cultura de apoyo. Y finalmente el empoderamiento del estudiante, en donde los estudiantes, primero, al encontrar un espacio donde no hay unas reglas implementadas, sino que empiezan a involucrarse con el espacio y se dan cuenta que entre ellos mismos empiezan a desarrollar esas normativas del espacio, empiezan a generar una apropiación del mismo y se vuelven como una especie de pegante social, empiezan a agrupar a otras personas, generan grupos de interés, grupos de trabajo, y luego viene una cultura de empoderamiento donde ellos ya se preocupan por el espacio y ayudan a desarrollarlo bastante. Entonces, de alguna manera, con este desarrollo de espacio hemos logrado empezar a ver que hay un desarrollo por fuera del aula, del uso de tiempo no presencial, que ayuda a potenciar mucho el trabajo en diseño. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar. Muy interesante. Vamos a seguir ahora con Jorge, y con educación presencial en tiempos de pandemia en la Fundación Academia de Educación Profesional de Cali. ¿Sí? Perfecto. Jorge, te vemos y te escuchamos bien, así que cuando quieras puedes avanzar. Hola, muy buenos días desde Cali, Colombia. Mi nombre es Jorge Mario Rincón Gutiérrez. Yo soy docente, líder e investigador del técnico profesional en producción multimedial de la Academia de Dibujo Profesional. Bueno, desde el el tema es educación presencial en tiempo de pandemia en la Academia de Dibujo Profesional. Y desde el 23 de marzo fue una fecha importante. Nuestro sistema es totalmente presencial y modular, lo que tiene pues algo más de complejidad, porque el módulo dura 15, 16 días de corrido. Entonces ahí hubo un choque. La idea es, ¿qué vamos a hacer en ese momento?
Entonces, las directivas de la Academia de Dibujo lograron aprobar una capacitación. Entonces, logramos capacitar a los 800 estudiantes y 80 profesores en una semana. Pero igual tenemos algo más de complejidad porque trabajamos la parte del diseño y objetual. Somos muy prácticos. El programa multimedial une los tres componentes, que es el diseño, la programación y los pilares de la multimedia. Entonces, fue mucho más complicado. Teníamos muchas ventajas, teníamos la plataforma Moodle, que ya veníamos corriendo con ella. También habíamos adquirido a través de sistemas con el director Juan Carlos Fernández la plataforma Office 365 para poder hacer las videoconferencias y todos sus aplicativos. Entonces fue un gran reto, fue muy interesante, por ejemplo, llevar la programación, llevar la postproducción, cuando éramos tan presenciales, no a una forma virtual, porque la forma virtual tiene unas características bien interesantes e importantes. Obviamente tampoco una forma presencial, porque no se podía imprimir la vida, pero sí fue algo innovador, porque llegar a los estudiantes y podernos conectarnos con ellos y lograr motivarlos, porque al principio los estudiantes no querían, en masa, con muchas cartas de derechos de petición, no querían acceder a través de los representantes, fue muy complicado. Pero entonces, después de toda esta capacitación, en una capacitación tiempo récord, logramos hacer esa transformación, logramos dictar los módulos y el resultado fue interesante, y ese resultado es el que estamos escribiendo y queremos que ustedes puedan ver los datos, no sé si al final y poder de pronto acceder a toda esta información compilada, porque es muy importante ver cómo un estudiante reacciona de forma presencial a forma virtual, por decirlo así, o una forma asistida a través de las TICs. Porque, por ejemplo, les comento, hay estudiantes que eran muy flojos en presencial, pero cuando llegaron a esta metodología asistida por TICs, increíblemente reaccionaron de una forma interesante. Se volvieron muy buenos a nivel de programación, a nivel de postproducción, a nivel de la creación de videojuegos, a nivel de los efectos especiales, el modelado. Todo eso logramos. Entonces es un fenómeno muy importante que inclusive me gustaría hablar con el profesor Alejandro Lanuque, con ese aprendizaje colaborativo, y que me dejara acceder al libro, porque tenemos ahí unos datos muy importantes también con los otros colegas y compañeros. A modo de conclusión, ya en este último minuto que me falta, es que pues la parte presencial. Sin embargo, tenemos una buena experiencia con la virtual, gracias a Dios, pero la educación va a cambiar. Queremos lo presencial. Sin embargo, esta pandemia nos ha logrado ver un poco más allá. Inclusive ya estamos dictando un curso virtual de modelado 3D y ha sido todo un éxito. Entonces, estamos muy felices con esta transformación y pues eso es todo en las conclusiones. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Ya puedes desactivar tu cámara y micrófono y vamos a pasar a la siguiente expositora, que es Luciana Terreni, con evaluación del diseño de software mediante ePortafolios, una experiencia bajo la modalidad del aula extendida. Luciana, ¿podés activar tu micrófono y tu cámara, por favor? Hola, ¿me escucha? Sí, perfecto. Bueno, justito ingresé porque no estaba con conexión a internet. Bueno, me presento. Bueno, mi nombre es Luciana Terreni, soy ingeniera en sistemas, trabajo en un instituto de formación docente de la ciudad de Gualeguaychú, en Argentina. Y bueno, justamente la ponencia, digamos, o la comunicación estaba relacionada con la evaluación de los proyectos de software a través de la modalidad de ePortafolio en experiencia de aula extendida. Bueno, este año, debido a la pandemia, los procesos
pedagógicos en el instituto, se llama el Instituto Sede Sapientiae, los procesos pedagógicos se virtualizaron. Nosotros ya veníamos trabajando con la modalidad de aula extendida, es decir, todas las clases presenciales se extendían a través de un entorno virtual, y bueno, las cátedras proponían opcionalmente actividades para continuar con las relaciones didácticas después de la clase presencial. Bueno, justamente el entorno virtual con el que se venía trabajando es lo que posibilitó que las cátedras pudieran continuar en esta situación de pandemia con las propuestas pedagógicas que se virtuaron totalmente a través de un entorno Moodle. Y bueno, y en particular, en el caso de mi espacio, que es la práctica profesionalizante, sucedió que, bueno, virtualizamos todo el proceso, que básicamente se trata de un proyecto de software que se va desarrollando durante todo el año y el cual es evaluado mediante entregables. Cuando, digamos, no estábamos en esta situación de aislamiento, esos entregables realmente se exponían en la presencialidad de la clase, y bueno, y a la vez también había instancias virtuales, pero debido a la pandemia, la virtualización generó que todo el proceso se generara, digamos, a través del entorno, y bueno, los alumnos van presentando allí las distintas instancias del proyecto, que está dividido en etapas, y bueno, y esas etapas se van trabajando y se van entregando mediante el entorno virtual, y a la vez también existen otros entregables que no tienen que ver solo con el diseño del software en cuestión, sino que también hay entregables que tienen que ver con videos, audios o recursos audiovisuales o recursos como presentaciones que están vinculados al propio proyecto, es decir, distintas formas de difundir y de socializar las etapas del proyecto. ¿A qué me refiero con esto? A que no solamente los alumnos van entregando el diseño del proyecto de software en cuestión, sino que también van entregando videos explicativos sobre distintas etapas, o van entregando resúmenes sobre alguna área específica del proyecto, o ahora que ya lo tienen más avanzado, van presentando posibles resúmenes académicos, con el fin de generar también un proceso de alfabetización múltiple en distintas tecnologías que les permitan también alfabetizarse en esa cuestión e ir adquiriendo competencias en herramientas que le permitan seguir aprendiendo de forma mediada. Una cuestión interesante que ha surgido de esta experiencia es que se ha notado que los alumnos participan muchísimo en las instancias virtuales. La entrega de los informes de cada una de las etapas del proyecto de diseño se va realizando en tiempo y forma, en la mayoría de los casos, y los alumnos participan mucho en las actividades que tienen que ver con la producción de recursos digitales, como los que mencioné anteriormente, y también han participado mucho en socializaciones virtuales que tienen que ver con videoconferencias cortas o también instancias asincrónicas como una presentación escrita o la participación mediante un post, por ejemplo, y comentarios subsiguientes en un blog o en el aula. Esta modalidad de trabajo virtual no solamente ha permitido alcanzar los objetivos que generalmente se lograban en la presencialidad, sino que también ha permitido la adquisición de esas competencias por parte de los alumnos, su construcción,
casi forzado porque, bueno, no nos hemos visto durante todo el año. Y lo que sí ha permitido es también que ellos se familiarizaran con nuevas formas de evaluación. Se pautaron al principio, ya cuando, digamos, a ver, se empezó a visualizar que no íbamos a volver al aula, al aula presencial, ¿no? Se empezó a pautar algunas normas de evaluación de esos proyectos, y bueno, cuando se planteó la forma del portafolio digital como instrumento de evaluación, la verdad que tuvimos que explicar en qué consistía, porque los alumnos venían muy habituados a la forma de evaluación tradicional del examen escrito o el examen oral. Y bueno, la verdad que este instrumento fue muy motivador para ellos, porque cada uno de los entregables fue conformando ese portafolio digital, y a la vez cada entregable después tuvo como consecuencia retroalimentaciones por parte de la cátedra que permitieron realizar mejoras e introducir cambios en esos entregables del proyecto. Es importante mencionar también que esta asignatura de la práctica profesionalizante se trabaja en paralelo con otra asignatura que es análisis y diseño de software. Se trabaja con esa cátedra de manera transversal. Perdón, Luciana, sobre el tiempo cumplido, así que una última frase para concluir, por favor. Bueno, solamente les quería mencionar que, bueno, que la experiencia de evaluación generó muy buenos resultados en torno a los proyectos presentados, y que los alumnos en la forma asincrónica de trabajo generaron producciones muy significativas y muy ricas en cuanto al diseño orientado a objeto de software. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Luciana. Ya podés apagar tu micrófono y tu cámara, por favor. Vamos a llamar a continuación a Leonardo Caldi. Si estás, Leonardo, por favor, levanta la mano con el signito que tenés abajo, porque no te puedo encontrar en la lista. Creería que no está. Y Cristina Amalia López y Paulo Bergomi, si están presentes, por favor, con el signito de levantar la mano. ¿No? Bueno, vamos. A ver, ahí me ven todos, perfecto. A continuación lo que vamos a hacer es pasar al debate, que va a estar dirigido por Natalia, nuestra coordinadora. Así que, Natalia, si querés poner tu micrófono y tu cámara. Y lo que vamos a hacer, ya todas las preguntas que ustedes fueron realizando en el chat, Natalia las va a ir organizando y las va a ir haciendo, así los expositores pueden contestarlas, ¿sí? Así que les recuerdo, por favor, por una cuestión de que no haya interrupciones, que solamente el expositor que vaya a responder, que active su micrófono y cámara, los demás, por favor, no, así no hay interferencias de micrófono, ¿sí? Y una vez que terminan de hablar, desactivan su micrófono. Así que le doy paso a Natalia para que comencemos con el debate. Gracias. Natalia. Bien, muy bien. Ahí se activa mi cámara, está un poco lenta. Pero bueno, muchas gracias, muy interesante todo lo que se fue escuchando. La verdad que yo iba pensando a medida que escuchaba sus aportes, y también a raíz de las preguntas y comentarios que se fueron generando, pensaba tomar como distintos puntos de análisis, o digamos como analizadores, para considerar. Por un lado, tiene que ver con el hecho de qué es lo que sucedía con el contenido, ¿sí? Muchos han señalado
por un lado, qué es lo que tenía, qué era lo que pasaba, los ajustes, pero más se concentraron, y es con lo que quisiera arrancar, ¿sí? Es con lo que tiene que ver respecto a los alumnos, poner la mirada en nuestros alumnos, ¿sí? Las preguntas venían en ese sentido. Y voy a arrancar, como por un lado, lo primero que se señaló, que hacían una pregunta para Esteban Manzano: ¿cómo ha sido aplicar el modelo de enseñanza virtual en las clases de interiorismo y qué aportes positivos encuentras en este modelo y qué deben mejorar aún para ser más efectivo desde tu experiencia? Bueno, a ver, ¿cómo ha sido aplicar? ¿Tengo que prender la cámara o no hace falta? Si tenés ganas, la podés prender. Sí, no hay problema. Prefiero, la verdad que me parece importante, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuál ha sido mi experiencia? Eh, Ha sido igual que dar clases presenciales. He dictado clases presenciales durante 13 años y el modelo e-learning, como experto, lo planteé hace 3 años como un plan piloto. Y la idea de este modelo instruccional virtual es tal cual como una clase presencial. El primer experimento lo realicé con, no recuerdo si eran 12 o 20 alumnos, en lo cual pude comparar 20, quizás unos 12 presenciales y unos 12 virtuales, 100% virtual estos 12 alumnos y los otros en modo presencial. Al final, cuando llevé el resultado, prácticamente era lo mismo, no se podía diferenciar el estudiante virtual con el presencial en láminas, en maquetas. Y hoy día he tenido la oportunidad ya no de llevarlo solamente a 20 alumnos, sino poder, estoy dando casi como 50 estudiantes, ya no solamente impartirlo en diseño de muebles, sino he podido dar fotografía, maquetería, proyectos comerciales, proyectos de vivienda, historia, bueno, un montón de actividades que quizás al principio uno pensaba, ¿cómo es posible dar una clase virtual o por qué no llevar una facultad de arquitectura y diseño o carreras de diseño al modo virtual? Ahí nace justo esta idea de poder vincularnos también a los medios digitales. Entonces, la experiencia es lo mismo. Yo creo que aquí depende ya del profesor, de cuánto tú creas en el modelo virtual, porque los estudiantes están prácticamente, como lo había dicho, son generaciones nativas virtuales. Ellos se adaptan muy fácil al medio, más bien creo que los profesores tenemos que adaptarnos a ese medio. Y en esta pregunta, más bien, pongo esta reflexión. Yo tengo mi papá de 78 años, ustedes tendrán gente ya mayor. ¿Cómo se ha adaptado al WhatsApp? Es impresionante, o sea, si es que tú no te adaptas al WhatsApp hoy día o no mandas mensaje, la verdad no estás en nada. Ya no solo el WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, todas las redes sociales, somos más bien nosotros los académicos que tenemos que adaptarnos a los medios y no los chicos adaptarse a la pedagogía tradicional. Entonces, esa ha sido mi experiencia respondiendo a esta pregunta. ¿Y qué se podría mejorar? Simplemente perder el miedo a adaptarse a los medios digitales. Considero que es lo mismo. Aprender presencial o virtual ya depende de cada uno. Y bueno, y otra recomendación es, capaz la única desventaja son los medios o los recursos que cada uno tenga. O sea, tanto estudiantes como profesores o el medio de comunicación, una buena señal de internet o una tablet, quizás estos elementos pueden ser un limitante, pero creo que hay muchas formas de poder adaptarse. ¿Ok? Gracias. Bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora unas preguntas para Fernando, tratando de unir varias que fueron, en la que señalan, ¿sí? Bueno, como si podrías desarrollar un poco más, ¿sí? Respecto a cómo se fueron evaluando, ¿no? Cómo evaluaron en este contexto. Por ejemplo, te piden algún desarrollo y también cómo hicieron, si podrías dar algunos ejemplos. Bien, hola. Sí, en realidad, bueno, las rúbricas, las preguntas van apuntadas a las rúbricas. ¿Se me escucha bien? ¿Hola? Sí, perfecto, Fernando. Se Sí, te sí, escucha muy te bien. escuchamos bien.
Las rúbricas es un método que podríamos decir que está bastante estandarizado, no hay que inventar mucho porque por lo general es un cuadro de doble entrada. Lo que es difícil es el llenado, porque en realidad siempre se toma un parámetro de, digamos, de calificaciones cualitativas que va de nivel incipiente, sí, nivel incipiente a un desarrollo de la comprensión más elevado, ¿sí? Por lo general se establecen 4 o 5 columnas, que son los niveles de desarrollo de la comprensión, de las metas de comprensión que ha desarrollado el estudiante. Nosotros utilizamos un sistema de calificaciones cualitativo que va de recuperar los que deben cumplir con o no han alcanzado todos los objetivos hasta nivel de sobresaliente. Eso es un poco después, en determinadas bibliografías se hablan de nivel incipiente a nivel experto, se utilizan diferentes calificaciones cualitativas, ¿no? En las rúbricas. Yo lo que suelo hacer en la rúbrica es colocar dentro de la rúbrica en un extremo cuál es la meta de comprensión a la cual se aspira, ¿sí? Cuál es el objetivo, ¿sí? Que tiene que ver con lo que explica también, yo separo lo que son los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Hay 3 áreas para evaluar a un estudiante que son por lo general bastante distintas. Una cosa es el manejo conceptual que se tengan de justamente del marco teórico que esté trabajando cada asignatura, y otra cosa son las herramientas procedimentales que en el taller de diseño tienden a desplazar a las otras, que lo traté de decir, por ahí lo dije muy rápido en la ponencia. Lo procedimental es como que copa todo el espacio del taller de diseño, pero los chicos y chicas tienen que trabajar con un marco teórico. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con el marco teórico de diseño inclusivo, diseño universal. Si no manejas los conceptos, bueno, y esos conceptos a su vez también tratamos de reflejarlos en una rúbrica y separado en diferentes ítems. Lo conceptual, lo procedimental, que tiene que ver con el proceso de diseño, que ya son con las etapas que uno identifica en el proceso de diseño, que por lo general son 3 grandes bloques, ¿no? O sea, el bloque introductorio, desarrollo de la idea y verificación de la idea. Y también estamos tratando de implementar en las rúbricas los contenidos actitudinales, que como decía, la actitud que tienen los chicos dentro del taller, por más que sea un entorno virtual, sigue existiendo el taller. Cómo se comportan, nosotros planteamos trabajos grupales, bueno, cómo se comportan dentro del grupo, cómo se comportan dentro del taller, y tiene que ver con la participación, la colaboración, la solidaridad con los compañeros. Y después también estamos tratando de abrir un ítem más, que es el tema de cómo ellos, al nosotros plantearles problemas que son sociales, por ejemplo, el tema de la inclusión, la accesibilidad, también incluimos esta cuestión de cómo ellos incorporan el marco teórico, pero que lo hacen propio, ¿no? Que reproducen de memoria cuál es la definición de diseño universal o cuáles son los 7 principios de diseño universal, sino cómo ellos deja de ser una cuestión discursiva para ser una actitud de diseño, ¿sí? Entonces, pero básicamente tendríamos estos 3 grandes cuadros de doble entrada, y tenemos estos niveles de desempeño, y lo que por ahí es difícil de establecerle claramente, decir, bueno, nivel suficiente, ¿qué sería con respecto a algo actitudinal? Bueno, participa de todas las clases activamente, realiza preguntas, aporta material bibliográfico al grupo, plantea un lenguaje correcto, pues sabemos que desde el lenguaje, de cómo la teoría la vamos incorporando al lenguaje y lo vamos expresando, también es un valor muy importante, sobre todo el tema de discapacidad, que está plagado de términos que están fuera de contexto temporal, ¿no? Hablar de minusválido, hoy por hoy, en la teoría de discapacidad, bueno, de los modelos de discapacidad, es un término que se ha abandonado por un término descalificativo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver y aparece en las rúbricas. Después, concretamente para elaborar una rúbrica, incluso hay aplicaciones, páginas web, hay mucha bibliografía, que es lo que cuesta un poco es para cada uno ir buscando esos criterios, de decir, bueno, qué es suficiente, qué es sobresaliente, qué no alcanza. Bueno, qué no alcanza es fácil porque por ahí
los dos extremos están contrapuestos, ¿no? O sea, estudia, sintetiza y realiza mapas conceptuales con respecto al marco teórico. El que no hace nada de eso, bueno, va en un extremo de que, bueno, lo que nosotros ponemos como recuperar. No sé si responde un poco las preguntas. Sí, yo creo que fuiste bastante claro, muchas gracias Alejandro. Y me parece también importante como para ir considerando cómo todo esto, si bien vos lo mencionabas desde el lugar del docente, qué importante es hacerlo también teniendo como protagonista, sabiendo que el protagonista de este proceso es el alumno, ¿no? Digamos, estos criterios de cada una de las rúbricas, esto es lo que vos decías, los puede ir tomando cada uno, pero como en función de su clase, ¿no? No es lo mismo según las características del comienzo de una carrera o cuando ya están a punto de recibirse y ya casi estamos hablando con profesionales, ¿no? Cómo esto es importante. Por otro lado, aparecía también que se mencionaba, porque varios de ustedes hicieron referencia a lo que tenía que ver respecto a, bueno, estas características, la situación de aislamiento de la pandemia, cómo irrumpió en la realidad y cómo nos hizo cambiar las rutinas, lo que eran nuestras clases regulares, y bueno, también cómo apareció el poner las vivencias de lo cotidiano, el contexto, cómo se ponía en primer lugar el acompañamiento desde lo emocional, ¿no? A cada uno de los estudiantes. Por ahí hacían referencia en esto que hay mucha ansiedad, ¿no? Alejandro preguntaba también a los profesores qué era lo que sucedía, qué era lo que pasaba, ¿sí? Qué pasaba respecto a la competencia, y alguien agrega que también los docentes, y esto me parece algo que podríamos compartir, Alejandro, te cedo ahí para que puedas comenzar la posta, con respecto también a qué parte tenemos los docentes respecto también a esta competencia, ¿no? Porque decimos, no es solo algo entre pares, porque hay una parte de la competencia que hace bien, que estimula, que motiva, se dijo por ahí, se habló de estudiantes motivados, pero ¿qué pasa cuando esto ya se convierte en algo al punto de generar ansiedad? Y bueno, ¿qué parte, digamos, si vamos a recoger el guante o no los docentes respecto a esto, ¿no? De si generamos ansiedades, el miedo al examen final, el te voy a evaluar, la amenaza del examen, ¿no? Bueno, escuchamos, gracias. Bueno, yo quiero dar mi opinión para las personas que hicieron estos comentarios, que son precisos total. Creo que uno de los grandes factores que genera estrés y competencia entre los alumnos tiene que ver con este modelo consumista que tenemos hoy, y de que producto de situaciones como, por ejemplo, el rápido acceso a un primer trabajo o a una pasantía o trabajar directamente desde la universidad, hace que los alumnos compitan mucho entre ellos. Y esto se ve, sobre todo, yo hice una investigación para el libro, inclusive en el curso de ingreso a la universidad. Vos decís, bueno, cuarto año, los chicos quieren empezar a trabajar, entonces compiten. No, desde el curso de ingreso, sobre todo en universidades privadas, donde todos los que quieran pueden entrar si aprueban el examen, no es como una universidad pública que hay, no sé, 200 vacantes y hay 5.000 personas, entonces existe esa competencia. Acá sabemos que todos van a entrar si aprueban el examen, sin embargo, empiezan a competir ya estando en el secundario y ese paso hacia la universidad. Y creo que es una responsabilidad también del docente tratar de aminorar todo ese tipo de situaciones, haciéndolo más colaborativo el vínculo entre ellos y entre también el estudiante y el profesor. Como decía acá la compañera, ya solamente la palabra evaluación asusta. Ustedes saben que yo me especializo en centennials, es decir, en esa franja entre 19 y 21 años. Toda mi investigación está hecha sobre ese rango de edad y cómo viven la palabra parcial, la palabra final, cómo ahora a través de un monitor donde me evalúan, eso genera todavía más estrés porque está el condimento de
prender una cámara y prender un micrófono. Entonces todo eso trae aparejado situaciones de competencia entre ellos. Los varones, podríamos decir, según toda mi investigación, son más competitivos y la mujer es más ansiosa. Y bueno, es todo un trabajo muy interesante donde nosotros también somos responsables de disminuir eso y no generar parámetros de competencia para este famoso ranking que ellos crean en cada una de las comisiones. Con lo cual acá hay mucha tela aún para cortar y es importantísimo este espacio entre nosotros para poder pensar y repensar ahora con la virtualidad cómo vamos a abordar esta situación de presión. Muchas gracias. Acá surgió, muchas gracias. Yo soy de Buenos Aires, de Argentina, lo comparto porque yo soy docente de la Facultad de Palermo, de la Facultad de Diseño y Comunicación, y acá nos hemos encontrado que desde el Ministerio de Educación de la Nación hicieron, digamos, como propuesta, no sé qué tan avanzado está, que señalaron que se iba a evaluar, pero no calificar. Entonces, de ahí también partió. Y bueno, ¿qué pasa también con este paradigma tradicional, tecnicista? ¿No? Entonces, esto claramente nos está diciendo, no vamos a poner un número, pero vamos a hacer una evaluación. Y bueno, ahí han hecho, como yo decía, se están cayendo varios modelos, desde los cuales muchos docentes se sostenían, y bueno, en esto también irrumpió no solo la virtualidad o no virtualidad, sino también en esto también irrumpió el cómo vamos a evaluar. Va a haber una evaluación, pero no va a ser con una calificación, ¿no? Entonces, cambiar ese criterio. Varios de ustedes han hecho referencia a lo actitudinal, al interés, a la motivación, que empieza a tomar otro rango, ¿no? ¿Cómo se posiciona? Hoy nos convoca en esta comisión a hablar sobre los métodos de evaluación, y yo insisto también cómo también los docentes estamos también en esto, ¿no? Cómo nos evidenciamos nuestras estrategias de enseñanza, cómo se evidencian también respecto a cuándo vamos a evaluar. En este lado quisiera cederle la palabra un poco a Luciana, que nos estaba compartiendo sobre su experiencia en Gualeguay, y si de alguna manera también nos podría compartir, bueno, cómo fueron estas nuevas experiencias, sobre todo en un profesorado, respecto a lo que iban implementando y cómo se consideró estas instancias de evaluación. Luego, ya que nos está pidiendo la palabra, también luego seguiría Jimena. Gracias. No sé si se encuentra Luciana. Si no, Jimena, te pedimos que actives tu micrófono y te escuchamos. Bueno, no, eran dos cositas interesantes de lo que había escuchado. Creo que hay dos puntos súper importantes a tener en cuenta y que para nosotros fueron fundamentales. Desde el punto de evaluación, que justamente nos preguntaba recién Javier, nosotros en nuestro caso, las evaluaciones en cuanto a la forma de evaluar, digamos, la calidad del trabajo del alumno, tuvimos bastante trabajo en el sentido de usar desde portfolios, procesos, cuestionarios, o sea, diversas formas, siempre bajo un estricto uso de rúbricas, que creo que es fundamental que nos empecemos a configurar a usar. Y por otro lado, para no hacer tan extensa la intervención, también creo que es muy importante cuando se hablaba del aporte docente, que creo que es sumamente fundamental. Yo lo decía un poco en la ponencia, solo que bueno, quedó muy corto. Nosotros nos enfocamos en dos puntos muy importantes. Uno fue mantener la calidad, por supuesto, de la enseñanza, y lo otro fue la contención del estudiante. Realmente fue, como dije, agotador, pero como coordinadora de carrera literalmente atendía a cada uno de los estudiantes. Esto es una característica de nuestra carrera, pero la quisimos mantener, y cuando nos preguntan a veces por qué hablamos de éxito, bueno, no podemos decir todavía que fue un éxito, obviamente tuvimos alumnos que se dieron de baja, pero creo que el éxito fue en que pudimos continuar, pudimos salir adelante,
y las herramientas que estamos utilizando para medir ese éxito son, también era parte de la pregunta de Javier, un poco distintas herramientas, ¿no? Desde las que ya tenemos, como las encuestas normales de evaluación docente, etcétera, etcétera, también modelos nacionales de evaluación, y finalmente, como decíamos en nuestro caso, mucho hablar con cada uno de los estudiantes, de los docentes, y creo que ahí se involucra toda la comunidad educativa, no solamente la coordinación, los docentes, sino todas las áreas al servicio de que el estudiante estuviera tranquilo y contenido. Creo que eso es fundamental en el éxito de haber podido llevar este semestre y prepararnos para el siguiente, que si bien, y ya con esto termino, nos permite algunas flexibilidades acá en Paraguay, donde la pandemia, gracias a Dios, está bastante contenida. Por supuesto, con muchos protocolos sanitarios, tendríamos algunos talleres y algunas clases muy especiales de forma presencial, pero no completamente, ¿verdad? Así que bueno, Claro, muchísimas gracias. no se vuelve a la regularidad. Sí, Muchas una especie de gracias. normalidad rara. En realidad tenemos 50% no todas las clases, solo el 50%, distanciamiento de 2 metros, no más de 10 alumnos. Una cosa que preocupa mucho es la asistencia voluntaria, o sea, aquel alumno que no quiere volver, no va a volver. Estamos teniendo casos de alumnos que se han enamorado de lo virtual, y docentes también. El profe de 3D la otra vez me decía, me encanta, y bueno, es un software, y uno dice, ¿cómo da 3D? Y lo da, y los alumnos fascinados, ¿no? Así que es todo un desafío, pero ahora todos encantados con lo virtual. Gracias. Así es, gracias. Bueno, ya para ir cerrando, por un lado, respecto a esto que nos acaban de compartir, también creo que estamos de aquí en más un gran desafío, sobre todo los que estamos formando a los próximos profesionales de nuestra sociedad. Les decía que hoy nos convoca a pensar, reflexionar respecto a los métodos de evaluación, los cuales nosotros, como docentes, somos responsables, somos los que damos el primer paso para somos quienes les presentamos como propuesta a quienes participan como estudiantes de nuestros grupos, de cada una de nuestras clases. Están atravesados por cada una de las instituciones, ¿no? Cada uno de ustedes fueron diciendo cómo esto se decidía, con los otros docentes de la carrera, con los directivos de cada una de sus universidades, de sus espacios académicos, pero también cuánta es la responsabilidad de cada uno de nosotros como docentes para llevar adelante, tener en cuenta todo esto que tiene que ver con lo emocional y que también nos atraviesa a nosotros, ¿no? Digo, nosotros también estamos atravesados con esta realidad, y la ansiedad ya no tiene que ver solo, ya no es algo solo para que vive en la instancia de evaluación, sino también es algo que nos atraviesa a nosotros. Nuevas estrategias de enseñanza, ellos también han tenido que desarrollar nuevas estrategias como estudiantes, entonces, bueno, para tenerlo presente, son puntos que hoy hemos ido tocando, ya no hay un versus, sino sabemos que es una integralidad, ¿no? Yo tomé algo muy interesante de todas las cosas que se dijeron, también se mencionaba el nuevo hábitat, ¿no? Que tenés de la virtualidad, entonces, cuánto es todo lo que nos ayuda, ¿no? Todo esto nos ayuda, son elementos que van enriqueciendo nuestra enseñanza, que van a permitir generar mejores aprendizajes. Así que bueno, muchísimas gracias. Reitero, gracias por todo lo que han compartido, gracias por su generosidad en traer y compartir sus conocimientos. Reitero que a partir del mes de agosto van a estar disponibles la grabación y los invitamos a seguir participando de las otras comisiones. Muchas gracias y muchas gracias, Agostina, por toda tu asistencia técnica. Muy bien, muchas gracias a todos los participantes, espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, también como recordó Natalia, acuérdense que a partir del mes que viene todas las grabaciones van a estar en la web disponibles para ver. Y ahora a las 12 comienza por este mismo canal la Comisión de Estudios Académicos, así que todos los que quieran quedarse para verlo están más que invitados. Muchísimas gracias.
Gracias. Y solo mencionar que en la última parte no pude encender mi cámara, solo por eso. Gracias.